Como les decíamos, recién se lo estábamos anticipando, vamos a conversar con Gustavo Mathieu, un destacado periodista en temas agropecuarios, para que nos dé primero su impresión sobre el dólar soja. Está hecho a la medida de este programa, porque salió exactamente el día que tenía que salir, es decir, hubo tiempo en que todas las bases lo pudieran husmear bien al dólar soja y tomar posiciones. ¿Qué piensan los productores de este nuevo dólar soja? Mira, yo creo que se junta el hambre con las ganas de comer. Si lo vamos a hablar en términos de dichos bien campero, ¿no? El hambre del gobierno, de la necesidad de tratar de cumplir la meta con el Fondo Monetario Internacional. Hay en términos de plata entre 3.000 y 5.000 millones de dólares almacenados en los campos. Los exportadores le aseguraron, antes de firmar al gobierno, que van a liquidar en prefinanciación de exportación unos 3.000 millones de dólares. Esto, lógicamente, cuando no tienen los granos están en poder del productor. Entonces, del lado del productor está aquel que dice, ¿qué voy a hacer con los pesos? Llega un momento crítico. Claro. Se pensaba que iba a llover, que los productores iban a tener que salir en forma natural a comprar insumos que no salieron a comprar y que iban a vender. Y hoy iba a haber una liquidación normal, pero la liquidación entre 300 y pico de millones de dólares por día a 30, 40 millones, prácticamente estaba desactivado el mercado. Eso significa, estaban desactivadas las fábricas, entre comillas, exportadores industriales. Y sobre todo los exportadores de harina y aceite. Y esto viene, hay dos aspectos que enoja al sector agropecuario. Por un lado, que haya vuelto el diferencial arancelario. Es decir, el gobierno lo que negoció con los exportadores, esto no se dice, es que le aseguraran los 3.000 millones de dólares. Para eso le devolvió el 2% de retenciones que habían aumentado en marzo. Entonces, en lugar de que paguen el 33% harina y aceites, van a pagar el 31%. Entonces el productor dice, claro, nosotros pagamos el 33%. Bueno, sí, pero ustedes venden granos. Entonces vamos a defender en la industria de valor agregado. Exacto. Es la justa mentira, ¿no? Porque cuando uno piensa son las medias verdades, que son ciertas en cierto aspecto, uno dice, che, pero está bien beneficiar el agregado de valor. Claro, sí, está bien. Lo que está mal es lo que pasa en términos de comercialización. Claro, pero si no tenés quien te vende el grano, no hay valor agregado, no hay tutía, si no tenés el grano no hay ni aceite ni harina. Bien, el tema es, en este momento, gran parte, queda solamente de las 43.300.000 toneladas que se cosecharon de soja, un 25%, un promedio entre 10 y 11 millones de toneladas de soja. Está en manos de aquellos jugadores grandes, medianos. El chiquito fue liquidando. Porque y el que pudo... necesita vivir. Claro, pero es la moneda de cambio. Yo creo que quien la tiene va a pensar, si no la necesita, convertir en peso, porque vamos a la otra parte. Acá hay dos problemas que hay que analizar. Por un lado, que el gobierno ya le está poniendo un valor a lo que tiene almacenado en grano. Ya le está diciendo, la soja que vos tenés almacenada vale 230 pesos y tenés que pagar impuestos a las ganancias a fin de año. Te cierra el balance. Entonces ya te estoy haciendo una evaluación. Si lo vendés o no lo vendés ya es problema tuyo, pero ya te evalué en 230 pesos esa tonelada de soja que vos tenés. Pero vos vas a decir, pero la voy a vender, ¿para qué la voy a vender si no necesito calzar ningún compromiso de pago? Yo creo que quien tenga va a aprovechar, es un diferencial de 10.000 pesos por tonelada, Gustavo. Cerró el día viernes en 70.000 pesos la tonelada de soja, hoy arrancó entre 80, 81, estaban oteando, los paisanos estaban mirando para ver por dónde venía, si va a aumentar o no va a aumentar. Siempre en las dos, tres primeras ruedas opera con un valor alto, luego se genera un efecto puerta 12 porque todos quieren salir a vender. Entonces eso va a impactar, en dos puntos va a impactar. Va a impactar en la dimensión interna porque van a decir los que están comprando, no, espera, tranquilo, no, pero yo te vendo, no es 80, vamos a 75, vamos a 78, vamos. Entra el juego, entonces se genera un efecto puerta 12. El libre juego del mercado que está siempre presente. Claro, pero está el libre juego del mercado que está presente, pero acotado con las leyes del gobierno. Es como decir, por eso es el viejo dicho de cazar en zoológico. El gobierno sabe que esto es una forma de tirarle un anzuelo al productor, pero hay dos puntos que no hay que dejar de considerar. Se perdieron en promedio en Argentina la mitad de producción de trigo. En términos de dólares, podemos hablar de 3.000 a 4.500 millones de dólares que se perdió, que no van a ingresar entre diciembre y enero. Pero por otro lado, no se sembró el maíz de primera época de siembra, que el que se cosecha entre febrero y marzo,
y la soja que se siembra primero y se cosecha ahí también. Entonces, ¿qué va a pasar? No entran los cultivos de invierno entre noviembre, diciembre y enero. Menor ingreso. No van a ingresar la soja y el maíz. Y todo se va a armar un cuello de botella hacia el mes de abril y el mes de mayo. Te pregunto, quien coseche, quien tenga la suerte de sembrar y cosechar entre abril y mayo soja y maíz, ¿te parece que le va a vender al Estado o va a esperar un dólar soja 3? Seguro. Seguro. Entonces, señores, el gobierno ya definió que el mercado en la República Argentina va a funcionar con una zanahoria, si no el productor no va a vender, salvo que salgan a intervenir en los campos y salgan a quedarse con los granos. Lo que genera esto es una gran distorsión y la preocupación está, tambos, sector avícola, producción porcina y todo lo que significan alimentos, incluso para perros y para mascotas, con base alimentaria, con texturado de soja, incluso muchos alimentos que consumimos, leches saborizadas, texturas, la soja texturizada, transformada en milanesa, transformada en albóndiga, en lo que quieras. O sea, que no se consume soja en la República Argentina es mentira, se consume. Sí, por supuesto. Más que nada en el último tiempo un gran avance. Entonces te diría que estamos frente a un escenario en el cual el gobierno, si se liquidan 3.000 millones y el Banco Central sale a capturar el 60-65%, puede juntar unos 1.650 millones de dólares, le permitiría llegar a lo que significa la meta del Fondo Monetario Internacional, pero el tema es que lo que se vende anticipado no se va a vender en el momento que se esperaba vender. Es como decir, dame la plata, toda la plata que tenés. Es la vieja historia de la gallina de los huevos de oro. Digamos, ¿no? Otro dicho, pan para hoy, hambre para mañana. Pan para hoy, hambre para mañana. Muchos analistas han vuelto a los viejos dichos camperos. Yo decía, acá se junta el hambre con las ganas de comer, más que nada el hambre del gobierno y las ganas de comer, porque es una tentación para el productor, para quien tiene soja, desaprovechar estos 10.000 pesos. Pero el problema en esto hay que pensar, que el gobierno va a tener el derecho a emitir por esos 3.000 millones de dólares, pensémoslo a 230 pesos, estamos hablando de casi 690.000 millones de pesos adicionales que van a ingresar al mercado. Que ya está saturado. Entonces, dicen los analistas, los que saben, uno los va siguiendo de cerca en los datos y va tratando de atar cabos para entender un montón de cuestiones, que el gobierno no tendría como la necesidad, entre comillas, de emitir para salir a capturar los pesos que están en el mercado, que son muchísimos, pero sí esto ¿dónde va a rebotar? En la inflación. Cada vez que se acelera, cada vez que crece la masa de dinero, se acelera la circulación del dinero, la plata vale menos y, colorín colorado, esta inflación. Vamos a tener estancamiento e inflación. En el campo, el freno va a estar dado únicamente por el clima. Está retrasada la siembra de maíz y de soja, los dos granos que definen la canasta financiera de la República Argentina en el sector productivo, en un 40%. Ahora, contame esa figura que me decías recién cuando llegabas, lo que está pasando con el maíz, que es un demostrativo de lo que está pasando con el clima. Claro, el maíz es una planta tan noble que todo el sistema radicular, para que lo entienda el común de la gente, el cultivo respira. A medida que va creciendo, va evolucionando, y las hojas, que le llaman hojas banderas, son hojas grandes. Sí, hermoso eso. Cuando uno la ve con buena humedad en el perfil del suelo, buena insolación, buena humedad, y los ve a los maíces con las hojas abiertas. Si no están acartuchados, es como que las mismas hojas se cierran. Se han hecho con un capullo. Claro, y se acartuchan, se cierran para proteger la poca humedad que tienen los cultivos. Es decir, es notable ver cómo la naturaleza va evolucionando. Lo que no evolucionan son los políticos con la mala praxis que tenemos y con un escenario agroproductivo terrible. El gobierno, entre los argumentos, dice que es, por un lado, el tema de la inflación y, por otro lado, el tema de la guerra de Rusia. Para mí, que vengo analizando con analistas, con referente del sector granario, lo único que ha generado para la guerra de Rusia a Ucrania para Argentina han sido oportunidades comerciales. Sí, seguro. Negocios. Ni hablemos de lo que significó el valor del trigo, el valor del maíz, al momento que se frenaron las exportaciones y la salida de la zona del Mar Negro con el bloqueo que hizo Rusia para la salida de Ucrania. Ucrania, principal productor de girasol, principal productor de trigo también. La ausencia de ese solo operador hizo que los precios, la relación de oferta y demanda, crecieran. Bueno, crecieron y muchísimo. Es más, la semana pasada dieron una breve apertura y cayó casi un 4, un 5% durante la semana. A ojos vista, diría, en la República Argentina
se cosechó solamente el 12,5% del trigo, se perdió ya el 10% del total sembrado, el 36% está en condiciones preocupantes y solamente un poquito más del 40% puede llegar a sobrevivir. Pero las máquinas están pasando y a medida que van pasando las máquinas están cosechando entre 15 y 18 quintales o entre 1.500 y 1.800 kilos, sí, a diferencia, digamos, de los 4.000 que tradicionalmente se cosechaban. Así es. Entonces, eso también marca que la cosecha que viene hacia adelante va a caer. Si la pregunta y el ardid del gobierno pasa que va a querer aumentar el precio del pan, le digo, el precio del pan no tiene nada que ver con el kilo de trigo, porque el kilo de trigo impacta solamente un 13%. O sea, de cada 100 pesos que nos cuesta el kilo de pan, que se piensa que para diciembre va a estar en 500 pesos, no se enojen conmigo. No, bueno, es muy probable. En 500 pesos solamente 13% de ese monto total es lo que le corresponde al productor. Gracias, Gustavo. Gracias a vos.